Mi pensamiento es que si desde pequeños los niños, tanto ellos mismos se les inculca como desde sus familias, que crear es esencial en la vida, pues crearemos, valga la redundancia, una sociedad mucho mejor. He podido decir todo lo que necesitaba o querría expresar y se me ha pasado muy rápido el tiempo y bueno, espero que se haya entendido lo que quería decir. ¿Sabes? Hoy te anuncio un canal de noticias, que es mi canal de noticias. La tengo mucho cariño porque llevo mucho tiempo dándole caña y desarrollándolo, hasta que ahora pues tiene mucho sentido. Entonces, bueno, mis mejores noticias es el canal y está justamente, es el único enlace que vas a encontrar en la descripción del vídeo, ¿vale? Accedes a él, pones tu correo, le das a vale y te llegará un correo de confirmación. Ahí le tienes que confirmar, tienes que confiar en tu correo, es importante que confíes y a continuación te llegará pues la bienvenida y ya todos los días tendrás una nueva historia que leer. Cuéntanos un poco tus raíces, de dónde vienes, qué es lo que haces, a qué te dedicas, así que te conozca un poco la audiencia. Bueno, pues yo soy artista plástica y también educadora en arte. Bueno, esta faceta es posterior, siempre he sido artista o pretendido ser y bueno, pues la educación ha llegado después porque entiendo que la creatividad es algo esencial para la existencia, para la vida cotidiana, porque nos la enriquece muchísimo a nosotros y a todos los que nos rodean. Entonces pues llegó después porque veía que querría de alguna manera dar a conocer yo sobre todo los niños, es lo que más me gusta, con los que más me gusta trabajar, querría enseñarles a que la creatividad es posible en cualquier aspecto de la vida y que tenían que integrarla en su día a día. ¿Y para ti qué es la creatividad? O sea, ¿qué de importante, cuánto de importante es la creatividad y a dónde se puede llevar todo eso? Bueno, pues crear es estar pendiente de todo lo que te rodea y escucharte a ti misma interiormente y con eso constantemente estar haciendo algo nuevo, claro, algo distinto. Porque constantemente, como hablábamos antes, siempre se tiene que utilizar la creatividad para todo lo que hagamos en nuestro día a día, entonces implementarla es una gran misión para las personas y para... Muy bien. Entonces mi pensamiento es que si desde pequeños los niños, tanto ellos mismos se les inculca como desde sus familias, que crear es esencial en la vida, pues crearemos, valga la redundancia, una sociedad mucho mejor. Desde luego. ¿Y cómo fue esa evolución en ti? Es decir, desde que eras niña, esa faceta de creatividad, ¿cómo empezó un poco tu historia? Pues bueno, yo nací afortunadamente en una familia que siempre potenció la creación, el arte. Mi madre era una persona que no llegó a estudiar bellas artes ni ningún aspecto de la creación artística, pero era una persona sumamente sensible, especialmente pues lo vertía en el mundo de la armonía del hogar, de la decoración, de los colores, de las plantas y bueno, también le encantaba la música. Y mi padre fue artista, fue pintor, pues desde jovencito empezó, en esa época difícilmente, muy difícil era salir adelante, pero él desde pequeñito pues quiso dedicarse al arte, entonces pues desde nuestro pueblo, Don Benito, en Badajoz, se fue a Madrid y allí pues abrió al mundo del arte hasta que llegó un momento en su vida que ya estaba bastante, digamos, cotizado, bueno, conociéndosele dentro de las galerías de aquí de Madrid, también hacía muchas exposiciones por toda España, también en el extranjero, pero decidió dedicarse al mundo del paisaje, a pintar paisaje, y volvió a Extremadura. Y se dedicó entre todo, porque él pintaba figura, bodegón, todo, pero especialmente el mundo del paisajismo, paisaje extremeño. Entonces él nos introdujo desde pequeñas a mis hermanas y a mí en ese mundo, lo vimos siempre, y si bien es que mis hermanas, bueno, una es historiadora, otra también pinta, pero fui yo la que más me dediqué a la creación artística. Qué bueno. Entonces empecé desde pequeña
Primero hacía dibujos. Mis padres siempre nos ponían cada fin de semana una temática, un tema sobre el que había que escribir, el que había que dibujar. Entonces fue un hábito, lo vivimos como un hábito. Y pues yo lo seguí luego haciendo dibujos surrealistas, porque yo siempre que miro a algún lugar siempre veo rostros e imágenes, entonces pues trasladaba eso que estaba siempre viendo al dibujo. Y luego yo ya pasé a estudiar en la Facultad de Bellas Artes, me especialicé en el grabado y en las técnicas de estampación, estudié después en la Escuela de Artes y Oficios y estuve mucho tiempo dedicada al grabado. Y luego ya pues pasé a realizar monotipos y pintura. Y para que la gente entienda un poco cómo funciona este sector y qué es el grabado o qué es la pintura en acrílico, esas cosas, ¿nos puedes contar ahora mismo a lo que te estás dedicando y cómo funciona un poco esa elaboración, ese proceso, para que la gente entienda? O sea, gente que no es tampoco del arte y quiera saber un poco cómo... Bueno, yo partí de la figuración, pero realmente es que lo que más me atraía era la abstracción, porque para mí lo más importante son crear atmósferas con masas de calor y con las texturas. Entonces el grabado me ayuda mucho porque ahí puedo practicar, puedo estar jugando con la textura, y luego las masas de color, pues al estudiar y practicar las técnicas de estampación, pues aprendí a todo lo que implica el texturar con grafismos, con adición de materia, a través de las matrices. Bueno, la técnica de grabado, que hay que realizar matrices, porque es una técnica de arte indirecto, no estás trabajando directamente en el soporte, sino que tienes que hacer a través de una matriz una obra, y esa posteriormente entintarla y estamparla en un papel sobre un papel con una prensa o con un tórculo. Entonces pues yo empecé a hacer esas matrices, primero con técnicas ortodoxas, digamos, como es la calcografía, la serigrafía, la litografía, y luego ya fui derivando a otras técnicas como es la colografía, que es la que más me interesaba, que es la adición de materia en una matriz de madera, con mucha textura, con volumen, objetos, digamos, ¿no? Entonces eso ya creaba como una especie de relieve en el papel, y ese relieve para mí era muy atrayente. Pero luego fui derivando a partir de esa textura a la masa de color, con un poco de textura, pero sobre todo masas uniformes de color. Y fue a raíz de conocer la obra de Mark Rothko, que me pareció impresionante por la espiritualidad que irradiaba, por la emoción, bueno, me impactó. Entonces pasé a ir eliminando la textura, o al menos la textura tan volumétrica y tan importante en la obra anterior que había realizado, a crear masas de color con texturas más suaves, más integradas en el color, en el plano. Qué bueno. ¿Hay algún artista que para ti sea como muy, muy referente? O sea, que te haya transmitido así de otras épocas, como algo que digas, esto mola mucho. Pues en general los expresionistas americanos abstractos, pues toda esa época de Mark Rothko, Elena Frankenthaler, Sam Francis, todos esos me han interesado mucho. Pero luego pues de todo. Por ejemplo, Vermeer de Delft es para mí el mayor artista, junto con Velázquez y Rembrandt, y son pues zonas de un cuadro, zonas de otro, la integración. Es que muchos artistas, ¿no? También me encanta el ukiyo-e japonés, por el color, cómo lo combinan. Hay muchísimos artistas, pero en concreto Rothko es el que más me sedujo a la hora de transformar mi forma de entender el arte. Y luego pues grandes artistas, Rivera, muchísimos artistas. Y para que la gente también lo entienda, a la hora de elaborar un proyecto creativo, un cuadro, una escultura, cualquier cosa, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿lleva días, lo dejas, te pones? ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, estar siempre observando el entorno. A mí me interesa mucho siempre las paredes, la naturaleza, las manchas de color, la combinación de colores, porque en esa combinación de colores es
cómo yo voy a crear la atmósfera. Y luego también ciertas texturas me gustan. Entonces, pues siempre estar pendiente. Yo estoy pendiente, hago también muchas fotografías que tengo como un fondo de recursos luego para trabajar a partir de ello. Son cosas que me inspiran, y cuando voy a desarrollar una idea pues voy viendo esas imágenes y ya empiezo a combinar pues los fondos. Luego también hay que hacer pruebas, una serie de pruebas, digamos, para esos conocimientos que tienes de cómo trabajar con diferentes técnicas y materiales, pues tener esa idea de esas pruebas y a partir de ahí trabajar, porque sabes ya cómo va más o menos a quedar, ¿no? Pero yo me dejo llevar mucho por el azar y por la intuición, y vas trabajando, y sobre lo que te va quedando sigues trabajando hasta que llega un momento que dices, ya lo que haga no va a quedar mejor, creo que ya no puedo seguir. Aunque hay veces que piensas eso, pero dejas reposar la obra y luego la vuelves a mirar y te siguen molestando cosas y sigues trabajando. Entiendo. Entonces cada obra hay para mí obras que se realizan muy rápidamente porque aciertas, y hay otras que tienes que dejar reposar porque no sabes qué hacer, pero sabes que tienes que hacer algo más, pero tienes que esperar para que la obra te hable y te diga, pues era esto lo que me molestaba o esto no. Y yo incluso hay obras que dejo muchísimos años y las voy revisando y veo que no están acabadas y las vuelvo a retomar. O sea, qué que bueno. Es algo... Sí, es interminable, puede llegar a ser interminable. Claro. Qué bueno es el arte. Pues a la hora de llevarlo a cabo, o sea, a veces hay ideas claras, ¿no? Y muchas veces las vas formando y eso es ese proceso a la hora de ponerse, qué bueno. ¿Y cómo implementas? Vamos a hablar ahora un poquito de mis valores también, mis pilares. Por ejemplo, el amor para ti, dentro de tu día a día, dentro de las cosas que haces, ¿cómo de importante es? ¿Y en qué nivel crees que lo implementas en tu día a día? Pues bueno, yo me considero una persona sumamente empática. Estoy siempre pendiente de las personas y de todo lo que me rodea, porque recuerdo siempre a mi padre que decía que lo peor que existe en la vida es tener remordimientos. Entonces yo trato de no tener nunca remordimientos y que lo que hago mal sea por ignorancia, pero no porque yo sepa que está mal, pero a mí me interesa que sea así. Entonces yo creo que eso es un gesto de amor, el ser empático y siempre pensar en los que te rodean. Yo a veces pienso demasiado y digo, tengo que amarme más a mí mismo, porque también tienes que amarte para poder crear, para tener tu espacio, para desarrollarte plenamente. Pero yo considero que el amor es muy importante porque yo trato de hacerlo siempre todo con amor. Qué bueno. Ahora, en el pilar del dinero, ¿cómo de importante es en tu día a día a la hora de las obras, de realizar las cosas? ¿En qué nivel crees que es importante el dinero en tu día a día? Pues, a ver, yo creo que soy una persona muy poco material. Bueno, yo junto con mi pareja, Luis, tratamos de hacer todo por nosotros mismos, sin entrar dentro de lo establecido del orden social, digamos, o estando lo más alejados posible, porque queremos hacer las cosas como nosotros consideramos que es lo adecuado. Y eso implica pues mucho esfuerzo en muchas ocasiones, trabajar mucho, dedicar mucho a esos objetivos, ¿no? Y entonces pues tratamos de que el dinero no sea muy importante en nuestra vida, porque pensamos que muchas veces tiendes hacia el dinero, buscar dinero, y te aleja de tus objetivos creativos, digamos, tus valores, ¿no? Pero sí entiendo que es importante, claro, porque si no tienes dinero tienes que malvivir o buscártelo de la manera que puedas para poder seguir luego trabajando y creando en tu estudio, ¿no? Entonces hay que aprender a misturarlo, a combinar esos dos pilares tan difíciles y tan diferentes. Eso es, equilibrar esa balanza. Pero bueno, cuesta. Yo trato de... yo las obras que hago para nada son para venderlas. Si se pueden vender está estupendo y me encanta que la gente pueda valorarlo,
lo aprecie. También me cuesta mucho vender mi obra, sobre todo la que más me gusta, me cuesta muchísimo. Ahora he hecho una exposición y he vendido varias obras y alguna me ha costado muchísimo porque me gustaba. Claro, es un tesoro al final. Pero bien, debo integrarlo, es así, ¿no? Si quiero seguir pudiendo crear, pues tengo que vender obra y tener dinero. Pero yo lo que trato es también doy clases a niños, organizamos talleres también para formación del profesorado, entonces tratamos de conseguir ese dinero pues de otra manera, pero no trabajando para vender la obra. Vale. Y a la hora de la fama, es decir, de ese crecimiento de reconocimiento en los cursos o allá donde vayas, en las exposiciones y demás, ¿cómo de importante es para ti? ¿El reconocimiento? Sí. Que me reconozca mi obra. De la fama, eso es. Pues, a ver, para todo el mundo es importante, para unos en mayor medida, para los otros en menor medida. Si tú crees en ti mismo, no es demasiado importante, porque tú crees y tú vas a hacer lo que estás haciendo porque crees que es lo adecuado. Pero siempre siempre te halaga mucho, te halaga y te fomenta el continuar, el convencerte de que estás trabajando en lo adecuado, el que los demás te lo reconozcan. Pero en mí medianamente importante, no es excesivamente importante. Hombre, cuando doy clases en talleres, organizo talleres para niños especialmente, hombre, que tenga eco y que acudan participantes, eso es importante, porque hay veces que si no se consigue un mínimo de participantes no puedes impartir el taller, ¿no? Es importante. Pero bueno, yo no necesito demasiado que me valoren mucho. Creo que yo voy a tratar de hacer siempre lo que considero que debo hacer, que es crear, y bueno, pues ahí seguiré. Muy bien. Y a la hora de implementar el poder, es decir, esas habilidades que tú tienes, llevándolas a otros terrenos y a otros conocimientos, ¿cómo para ti es importante el poder? O sea, ¿crees que el mundo en general, es decir, tú hacia dónde crees que debería apoyar más el mundo para crear entre todos un lugar mejor? Pues sobre todo es desde la infancia lo que yo persigo, desde la infancia, desde las familias, inculcar a todos los niños desde pequeñitos que lo que tienen que hacer es ser creativos, que sean cada uno diferente, que traten de escuchar a su interior y que esa idiosincrasia que tiene cada ser la den a conocer a través de lo que hagan, sea lo que sea. Entonces, de esa manera se crearán personas válidas que enriquezcan a toda la sociedad y se irá transformando este mundo. Totalmente de acuerdo. Con ideas únicas, con ideas que nacen de no seguir a las masas, sino, oye, tengo mis criterios, tengo mi forma de ver el mundo. Todos somos diferentes y esa diferencia es lo más importante, el dar a conocer esa diferencia, porque así será mucho más versátil y más valiosa la sociedad. Toda nuestra cotidianidad la rodearemos de diferencias y eso es lo verdaderamente importante. Completamente. Y recientemente has hecho una exposición, que también fue una exposición donde nos conocimos. Cuéntanos así algunas cosas que estés sacando al público que quieras promocionar, alguna cosa que quieras comentar. Bueno, en principio esta exposición la entendí como una especie de retrospectiva, porque había estado un tiempo sin trabajar y lo que quería era mostrarme a mí misma lo que había hecho, las diferentes etapas. Se titulaba 4 escenarios vitales. Entonces eran 4 etapas distintas de mi vida, de mi obra. Daba una especie de parámetros en la sala, había escrito para que se viese en cada etapa vital pues un poco lo que me movía, palabras, aspectos de mi interior que motivaban a crear. Entonces era un poco una revisión para ver por dónde yo iba a seguir ahora, ¿no? Y bueno, pues la gente que acudió creo que lo valoró bastante, no solo pues decirme está bien, me gusta, sino algunos comentarios que me hicieron. Vi que llegaban a la raíz de mi obra, que es sobre todo el crear atmósferas y planos
de color y de texturas, pero en sí lo que quiero es que cada persona se introduzca en sí misma y cree como una atmósfera interior para pensarse a sí misma, ¿no? Es un poco introspectiva mi obra, ¿no? Y tiendo también ciertamente hacia la espiritualidad. Entonces eso es lo que quería, digamos, implementar, crear semillas en la persona que contemplase la obra. Qué bueno. Y bueno, pues era eso, una obra sobre todo en papel, con técnicas de artes gráficas, en papel y madera, pero sobre todo el trabajo del papel. Y bueno, fue una exposición bastante completa, con bastante obra, bastante visitada y bueno, he sacado sí, una idea bastante satisfactoria de ella. ¿Y hay alguna forma de que puedan irte a visitar otras exposiciones o hacer algún taller contigo, alguna forma? Sí, bueno, mi idea es organizar talleres, bueno, de vez en cuando organizo talleres, sobre todo para niños. Entonces, bueno, pues quizá en mi Instagram, que es como lo puedo promocionar esos talleres. Y bueno, pues ahí tengo una página web también, donde pueden ver la obra que tengo. ¿Cómo se llama la página web? elenagcortes.com. Vale. Y mi Instagram es espejos_de_tinta. Vale, lo pondremos por aquí. Como para que Virginia Woolf, los espejos de tinta, que ella creía que era la literatura.